Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Hola, querida Socorro Díaz, al pie del tiempo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Adriana, buenas tardes. Encantada de estar contigo y con tu muy amplio auditorio. Tuyo también. Muchas gracias. Adelante. Adriana, el martes 1 de diciembre se cumplieron los primeros 2 años del gobierno encabezado por el presidente López Obrador. Este segundo año de ejercicio ha representado un desafío histórico sin precedentes en alrededor de 100 años para cualquier gobierno mexicano, para la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo y para los más de 7,000 millones de seres humanos que habitamos el planeta Tierra. No entenderlo así, tratar de responsabilidad del desastre sanitario, económico y social solo al competidor político, de encontrar todos los días palabras, hechos, actitudes que deterioren la imagen del adversario ideológico, doctrinario y electoral, me parece en resumidas cuentas una conducta mezquina y nada solidaria, no con un gobierno, sino con la sociedad entera de la que formamos parte, porque frente a lo que estamos viviendo, todos tenemos alguna responsabilidad que cumplir. Quiero referirme al estado que guarda México como República Federal, como Estado Nacional y como comunidad unida por historia, geografía, experiencias compartidas, cultura, idiosincrasia, identidad y sentido de pertenencia, buscando en esta ocasión, más que una insana distancia, un sano equilibrio. Pues sí. El gobierno que encabeza López Obrador ha cometido errores y aciertos. Eso nadie puede negarlo. Pero los efectos de una pandemia que recorre el mundo en la economía, la calidad de vida y el estado de ánimo no pueden atribuirse en su parte más oscura solo a la voluntad de un hombre y a las acciones de sus colaboradores. Tengo la costumbre de leer varios periódicos todos los días porque son mis vicios de formación profesional, ¿verdad? Y de oír noticieros de radio y televisión. Me parece muy bien. Así es. Bueno, pero pues en ocasiones, eres periodista, naciste periodista. Pues no nací, pero sí me hice. Bueno, ya te hiciste porque fuiste a la escuela a estudiar periodismo, pero lo traías. Sí, me gustaba. Sí. Me gustaba el tema de enterarme de todo. Sí. De todo. Pero en ocasiones, después de enterarme lo que en algunos de estos medios se sostiene y divulga, busco de manera deliberada en este tiempo qué argumentos difunden los de enfrente, pues para tener una visión de conjunto. Me parece un exceso que algunos se regocijen por el número de contagiados y de muertos que se registran en el país, más de 1 millón de infectados y más de 107,000 muertos reconocidos por COVID, más los otros 200,000 fallecidos por encima de la mortalidad registrada el año pasado y que se tendrán que hacer cuentas el próximo año. Así pueden decir que este gobierno ha cometido innumerables errores en la atención de la pandemia. Creo que de eso no hay duda. Por fortuna, se anuncia el inicio de la vacunación contra el COVID este mes de una manera pues anticipada frente a otros gobiernos. Creo que es un logro y espero que se realice de manera bien pensada la vacuna que se piensa comprar en Inglaterra, sí, y en términos científicos. Pero yo me pregunto frente a lo que estamos viviendo, Alemania, Inglaterra, Italia, España, Francia, Rusia, están ofreciendo mejores cuentas en proporción de número de muertos frente al número de sus habitantes que nuestro país, y encontramos que no, que la segunda oleada epidémica ha sido tremenda en Europa y en los países que la integran, y que no tienen, además, 3 cosas que México padece:
la terrible e histórica desigualdad en el reparto de la riqueza nacional, el aislamiento y la marginación de millones de mexicanos, sobre todo los que pertenecen a los pueblos indígenas, y algunas enfermedades como la diabetes y la obesidad que influyen y mucho en el grado de letalidad del coronavirus, según los estudios médicos. Uh-huh. A este gobierno le ha tocado sortear enormes desafíos. Llámenlos circunstancias históricas o mala suerte. Porque mira, Adriana, uh-huh, las tremendas inundaciones por lluvias torrenciales en el sureste del país, por poner un ejemplo, nos impresionan que se junte todo. Uh-huh. Yo digo que por fortuna el gobierno se mantiene en funciones. Tiene poco o nada que celebrar, excepción hecha de la alianza con un poder fáctico como son las Fuerzas Armadas de México, que son su columna vertebral, y 3 o 4 decisiones de carácter económico y social que le han dado base de sustento social. Me parece un acierto de política pública, por ejemplo, la decisión no de aumentar impuestos, pero sí de cobrar lo que marcan las leyes fiscales que fueron aprobadas el sexenio pasado, pero que no fueron aplicadas. Evitar la evasión fiscal de grandes consorcios nacionales y transnacionales que habían encontrado la manera de no seguir pagando, no han pagado a lo largo de décadas y tampoco querían pagar en uh-huh, estos años. Así es. Ha permitido aumentar, o por lo menos ha permitido que no se desplome de manera catastrófica la recaudación fiscal sin cargarle más la mano a los causantes cautivos como nosotros y sin que el gobierno quede en estado de quiebra, sin presupuesto, en medio del desempleo y el empobrecimiento porque estas son las otras epidemias que se está registrando. De acuerdo con una encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública, el 73% de los encuestados de estratos socioeconómicos medio y alto sufren la disminución de sus ingresos y, por supuesto, su capacidad de pago de impuestos, de monto de impuestos. De acuerdo con el INEGI, en una encuesta difundida ayer, el 87% de las empresas en México han sido afectadas por la baja del consumo y el gasto de la población en general. Se registra el cierre de alrededor de 500,000 de empresas, sobre todo micro y medianas empresas. Se han cerrado más de 1 millón, pero también se han creado alrededor de 600,000. Entonces, el promedio es 500,000 de empresas cerradas. Uh-huh. Y, por supuesto, de mucha gente que ha salido a la calle, está desempleada. Uh-huh. La política fiscal es un acierto porque ha permitido para el gobierno que se sostenga una política social en beneficio de las personas de la tercera edad, de jóvenes que reciben apoyo, de productores del campo pobres. Son más de 10 millones de personas pobres o en condiciones vulnerables las que están recibiendo estos beneficios sociales. Y esto explica, aunque algunos no lo quieren ver, que en medio de la tempestad haya un porcentaje de la población que apoya al gobierno. No creo que sea el 70%, pero aún los medios más críticos publican encuestas que le dan más del 50% de aprobación. Y es mucho, yo diría muchísimo, uh-huh, para todo lo que está pasando. Uh-huh. Y eso, hay un desgaste político natural de todos los presidentes o de todo funcionario que llega al poder. Y pues bueno, esta es una circunstancia diferente. El poder desgasta. Sí, desgasta. Pero... Y el no poder desgasta absolutamente. Ya. El poder desgasta y el no poder desgasta absolutamente. Absolutamente. Sí. Pero mira, las fallas, voy a entrar hacia las fallas y con esto concluyo. Las fallas más serias de esta administración son la inseguridad y la violencia crecientes y que no han ni bajado ni cesado. Sobre todo la inseguridad y la violencia ejercida contra las mujeres. Un discurso que divide bajo el argumento de que no se buscan los consensos. Esto es que el gobierno no quiere ni le importa que todos estén de acuerdo. Pero también los que disienten son mexicanos, no se les olvide.
La improvisación y el desorden administrativo de muchos funcionarios públicos es otro de los errores, a mi juicio, que se están registrando. Y la excesiva concentración del poder en el presidente. A este gobierno no lo desafían los conservadores, como dicen o escriben los seguidores de la 4T. Las plantones con carpas vacías en el Zócalo y demás son faramayas y distractores, y ya me he referido a eso y los he censurado muy seriamente. Horribles, payasadas. Son payasadas para distraer a la gente de lo que verdaderamente importa. Pero lo que está desafiando en realidad al gobierno es una cadena de catástrofes, una serie de catástrofes naturales. Ayer creo, hoy, leí de un estratega militar francés que aspira, se dice, a la presidencia de Francia, que lo que inquieta a los estrategas en este momento es la simultaneidad de las crisis. Son muchas juntas. Bueno, nada más falta que tenga que enfrentar el gobierno un macroterremoto, me dijo una amiga. Ay, no, por favor, con humor negro. Sí, qué humor negro, qué barbaridad. Muy negro. No, por Dios, no. Y le dije, no se te olvide que también lo sufriríamos nosotros. Sí, es que y sobrevivimos a los otros desastres. Pues sí, pero las desgracias regularmente no vienen juntas, pero ya, por Dios, ya. Sí, no, ¿Qué 2020? ¿Qué año? Sí. ¿No? Y desgraciadamente no se terminarán todos los problemas con el año. Ni se resolverán todos los problemas que ha generado la pandemia con la aplicación masiva de vacunas, e incluso creo que se empezará a resolver más de fondo cuando haya medicamento específico para quien se enferme de coronavirus. Sí, claro. ¿No? Esta es una realidad, pero no es esta una época muy fácil para ejercer el gobierno, y en esas condiciones es que el presidente López Obrador ha mandado un mensaje el pasado martes, al cumplirse el segundo año de su gobierno, en condiciones que me imagino nunca supuso o nunca imaginó él. Sí, de verdad. Y lo he comentado aquí, y me gustaría tu opinión, nos gustaría tu opinión, Socorro, porque ayer entrevisté a José Antonio Crespo para un balance sobre los 2 años de gobierno. Y le hice la misma pregunta que me hago yo y que le hago al auditorio, y te la hago a ti. ¿A qué se referiría el presidente López Obrador cuando inició la pandemia y dijo que la pandemia le venía como anillo al dedo? Y veo tanta desgracia, más pobreza, más desempleo, más muertos, más enfermos, hospitales llenos, y digo, ¿a qué se habrá referido el presidente? Mira, ¿tú tienes respuesta? A mi juicio, es una frase desafortunada, hecha al calor de la improvisación y a veces de las ocurrencias. El presidente López Obrador es el primer presidente que es originario del sureste, y tienen una forma de hablar, voy a decirlo, diferente, más de lo que le sale en ese momento, ¿no? Ese es espontáneo, muy espontáneo. Más espontáneo, sí, porque pues uno no puede más de que lamentar la frase cuando te das cuenta que hay más de 100,000 muertos en México por la epidemia, cuando sabes que los hospitales aún ampliados están siendo rebasados en algunas zonas del país, la capital de la República y la zona metropolitana, por ejemplo, y que más de 1 millón, casi 1.200.000 personas se han infectado, o sea, han sido contagiadas. Frente a un problema de salud pública de este tamaño, pues por supuesto que a nadie le puede venir bien una catástrofe de esta naturaleza, y menos en términos políticos. Pues sí. Pues ahí está tu respuesta. Estoy juntando respuestas ante eso que desde que lo dijo el presidente no he dejado de tratar de entender eso. Y bueno, escucharte a ti, escuchar a José Antonio Crespo y
y hacer la pregunta a gente que como tú tienen los conocimientos que tienen y la experiencia de periodística y etcétera, en fin. Oye, la señora Antonieta Tapia tiene una pregunta para ti. A ver. Ahorita me está llegando. Dice, ¿a qué aciertos de López Obrador se refiere la señora periodista Socorro Díaz? Bueno, ya mencioné varios y lo voy a repetir. A mí me parece un acierto la política fiscal que se ha aplicado para cobrarle lo que no venían pagando los grandes consorcios nacionales e internacionales que venían evadiendo al fisco. Estoy totalmente de acuerdo. Yo aquí digo bravo cuando tales empresas transnacionales que se llevan, bueno, también invierten aquí, generan empleos y voltean para otro lado. Sabemos, los conocemos con nombres y apellidos también, empresarios mexicanos, y órale, o pagas o pagas. Sí, y también me parece un acierto haber dedicado una buena parte de esos recursos fiscales para sostener un presupuesto que estaría peor si no se hubiera cobrado. Sí, ¿no? Porque son muchos miles. A más de los apoyos sociales a más de 10 millones de personas que están en condiciones vulnerables, o sea, adultos mayores, jóvenes que también están recibiendo apoyos, productores en el campo, pobres, etcétera. Eso me parece que el cobro de impuestos a estos grandes consorcios ha permitido que se pueda sostener una política de apoyo social a ciertos sectores de la población. Sí, pues bueno, te platicaríamos más, pero ya tenemos que hacer una pausa, tú lo sabes, yo fui la que te pedí que por favor te extendieras, pero muchísimas gracias, querida Socorro Díaz, al pie del tiempo, hasta la próxima semana. Un abrazo, Adriana. Igualmente, hasta pronto.